Y para hablar al respecto del tema hemos invitado, ya lo conocen ustedes, al economista Alejandro García Medina. ¿Cómo estás, Alex? Hola, bienvenido Juan. de nuevo. Buenas noches, muchísimas gracias. Oye, Alex, pues así, de manera general, Sí. y si quieres, al final de la plática te lo vuelvo a preguntar. ¿Fue bueno o malo, o está siendo bueno o malo el balance, digamos, de estas reuniones que ha tenido el presidente López Obrador con el presidente Biden y Trudeau? Mira, se tocaron primero que nada 4 puntos bien importantes, ¿no? Uno es el tema, y ya vamos a hablar más a detalle, de la sustitución de importaciones como estrategia económica. Este tema de la sustitución de importaciones, mucha gente lo recordará, sobre todo la gente más grande, ¿sí? Porque fue una estrategia que siguió el gobierno mexicano durante los años 50, 60, 70 y que tuvo mucho éxito durante un periodo de tiempo. Luego, bueno, otro de los temas es que se acordó la generación de un consejo para apoyar la industria norteamericana de semiconductores. Okay. La otra parte tiene que ver con la cooperación de drogas letales y las vías legales para migrantes, pero en lo que concierne a la economía son estos dos temas los sustanciales. Okay. Y en ese sentido, creo que fue una cumbre muy importante que nos recuerda a todos que a veces nos distraemos con el ruido mediático del día a día, ¿no? De que si Ovidio, que si tal. Y estos países están pensando en cosas realmente importantes, macro, estratégicas, digamos, geopolíticas, que tienen una trascendencia enorme. Sí. Me explico. En la parte de los semiconductores, podemos decir que realmente el gran invitado de la cumbre fue China. China era el gran elefante blanco, o el elefante, digamos, que estaba ahí en el cuarto, pero nadie lo quería nombrar, pero realmente todo está enfocado a China. Y para esto, el gobierno norteamericano el año pasado, y es una de las cosas que los chinos más han estado combatiendo y que tiene que ver con la guerra comercial que traen, el Congreso norteamericano le autoriza a Biden un programa económico de más de $200 billones para darlo a empresas coreanas de Corea del Sur, japonesas y taiwanesas. Recordemos que Taiwán se separa de China en la guerra que tienen con los comunistas, se separan, y en realidad Taiwán pues es parte, digamos, es una parte de China, digamos, pero que elige otro modelo de desarrollo, un modelo capitalista. El modelo, digamos, chino comunista, pues tiene ahí a uno de sus grandes problemas. A que Taiwán sea independiente para el gobierno chino es muy problemático. Pero también es muy problemático porque Taiwán es el país, es la potencia mundial de fabricación de semiconductores, básicamente de microchips. Sí. De lo que se necesitaba para que los carros funcionen, para que las computadoras, absolutamente para todo. Taiwán es la potencia del mundo. De ahí le sigue Corea del Sur y de ahí le sigue Japón. Y un dato muy interesante, el año pasado salió la noticia de que al heredero de Samsung lo habían condenado por actos de corrupción, lo sentenciaron y el gobierno de Corea del Sur lo indultó, ¿no? Para que rescatara la economía de Corea del Sur. Algo que uno dice, bueno, ¿cómo va a ser eso? Sí. Bueno, esto se empalma porque Samsung es de las empresas más fuertes del mundo en fabricación de semiconductores. Entonces, ¿cuál fue? Estados Unidos les dijo, les voy a dar este dinero. ¿Por qué? Bueno, les voy a dar este dinero si dejan de fabricar sus semiconductores en China. Si dejan de expandir sus fábricas en China. Porque a Estados Unidos le preocupa mucho el avance chino tecnológico y en especial en la parte de semiconductores, ¿no? Entonces, este asunto de mejorar la industria norteamericana de los semiconductores es un tema estratégico para los norteamericanos y obviamente si vas a fortalecer a enemigos de China o aliados norteamericanos como Japón, Taiwán y Corea del Sur, pues te conviene también desarrollar tu propia industria de los semiconductores para que no estés a expensas de, por ejemplo, de una guerra comercial entre China y Estados Unidos y que China cierre, digamos que el comercio hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces,
Digamos, esto es un tema macroeconómico y geopolítico muy importante que ya estaba antes de la reunión y que Estados Unidos lleva a esta reunión pues para consensar con México cómo le vamos a hacer en México. Ok, entonces lo que me quieres decir es que Estados Unidos buscaría apostar a México también para la generación, no solamente Japón, no solamente Taiwán, no solamente Corea del Sur, sino que México puede entrarle a esta industria, digamos, competencia. Industria de alta tecnología, y México es uno de los países más fuertes, no solamente en fabricación automotriz, en fabricación aeroespacial. Sí, Querétaro. Querétaro hay hubs muy importantes de fabricación aeroespacial. Entonces México ha ido, digamos que fortaleciendo sus capacidades de manufactura, que lo ponen ya cerca de poder desarrollar las capacidades de alta tecnología de fabricación de semiconductores, microchips, y con esto, digamos, inscribirse del lado de Estados Unidos, del lado del bloque Norteamérica, digamos, en contrapeso, claro, con la economía china. Si quieres, vamos con los siguientes puntos, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Claro. A ver, el siguiente, ¿cuál sería? Bueno, el siguiente tema, digamos, es la estrategia de la sustitución de importaciones, okay, y el tema del nearshoring. Ya lo habíamos hablado aquí, sí, este tema que hace que México, digamos, pueda estar captando muchísima más inversión extranjera que en otros años. Y ahí yo creo que México fue muy astuto de hacerle entender a Estados Unidos y a Canadá que para conformar un bloque fuerte en contra, digamos, del ascenso de China, de China, Rusia y otros países que le están haciendo mella a Estados Unidos, es importante que ese bloque comercial empiece o deje de depender lo más posible, de las importaciones de China. Hoy, okay, China, digamos, pues es Estados Unidos, el principal socio comercial es México, pero inmediatamente después viene China. Okay. Entonces, si México impulsa el desarrollo de sustituir importaciones, significa que básicamente, y Estados Unidos lo acepta, significa que Estados Unidos va a dejar de depender o a ir dependiendo cada vez menos de la economía china. Por lo tanto, la economía mexicana, las exportaciones tienen que subir, porque tienen, claro, que agarrar ese mercado que los chinos van a dejar. Okay. Esas son las dos grandes apuestas que a mí me parecen sumamente importantes para el panorama económico, porque significa mayor inversión en el país, más trabajo en el país, trabajo mejor pagado, más calificado, ¿no? Y obviamente una mayor integración entre ambas economías. Ok, perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con los puntos, los otros puntos que digamos son fundamentales, y yo te diría dos cosas más, bueno, tres cosas más que nos tenemos que apurar. El primero es el peso. ¿Qué pasó hoy con el peso? Bueno, ¿qué viene pasando con el peso? Vamos a recordar eso. La segunda es, viene una recesión. Y la tercera, algo que advirtió Agustín Carstens, que es esta recesión que viene para 2023, pues podría significar un cambio de paradigma económico a nivel mundial. Así es que regresamos después de la pausa. Reporte de la noche nacional. Bueno, seguimos también con las clases de economía aquí detrás de cámaras y micrófonos. Alex, estamos con Alejandro García Medina, economista. Bueno, viene algunos temas interesantes para este año, pero yo creo que otra de las cosas, lo veo así, que genera la cumbre entre los tres países de América del Norte, es que el peso, digo, si bien fueron unos centavitos los que cambió, pues ya que diga 18 en las primeras cifras, pues ya genera un impacto. Aunque haya estado a 19.05 ayer y a 18.50 hoy, a 18.90 hoy, 15 centavos, pero al pasar de una cifra a otra, pues se convierte en algo que presume el gobierno, que lo ha presumido hoy, y bueno, habrá gente que también lo haga de menos, o no sé. ¿Qué está pasando? ¿Sí tiene que ver con la cumbre?
Bueno, hay dos tipos de movimientos cuando se mueven las monedas. Recordar que la moneda mexicana es de las monedas que tiene una libre flotación. Muchos países deciden que su moneda no fluctúe libremente y entonces la controlan. Esto era el caso de México en los años 70, pero ahora México tiene una moneda de libre fluctuación. Y hay dos tipos de movimientos. Uno es el movimiento que le llamamos ruido, ¿no? Que es pues de un día a otro, unas horas, sube, baja, y en realidad eso obedece más cosas como impresiones, noticias, que pueden hacer que ciertas personas especulando sobre la moneda, pues ganen de ese subir y bajar, ¿no? Otro tiene que ver con fenómenos ya de largo plazo, ¿no? Y el hecho de que el peso esté en un nivel de 19 pesos, que esté fluctuando en ese nivel de 19 pesos y que digamos que su tendencia sea a la baja, corresponde con pues lo que ya hemos hablado de un manejo macroeconómico muy prudente, una deuda que está alrededor del 50% del Producto Interno Bruto, cuando todos los demás países avanzados están arriba del 100% de endeudamiento. Okay. Todo eso lo ven los análisis internacionales. Lo que habíamos platicado y hemos estado platicando del efecto del nearshoring, el hecho de que haya más dólares entrando a la economía mexicana, también ayuda a que la moneda vaya hacia abajo. El hecho de las remesas, las remesas siguen creciendo. Sí. De hecho, acaba de salir el día de ayer el dato de la economía norteamericana, del trabajo en la economía norteamericana, cómo terminaron ellos con 1 millón de empleos más, y de hecho la tasa de desempleo bajó en Estados Unidos. Entonces la economía todavía no se ha desacelerado, la economía norteamericana, y al contrario, sigue sumando nuevos empleos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces los migrantes pues van a seguir teniendo más dinero, sí, ¿no? Porque al haber menos trabajadores, pues obviamente los trabajadores que hay se vuelven más escasos y se vuelven más atractivos, y entonces la gente tiene que pagar más. Entonces sí, migrantes van a tener más dinero, y ese dinero pues entra a México y hace que el peso pues se aprecie, ¿no? Claro. Entonces tenemos esos temas, digamos, que hacen que la moneda mexicana tenga esa tendencia a cada vez apreciarse más. Ya si hoy está a 19.05 y mañana 18.95 y luego regresa a 19.35, son movimientos del día naturales, sí, que corresponden, sí, como dices, a noticias o a ciertos sentimientos que a veces hay en los mercados. Claro. Pero en realidad el punto es que hay una fortaleza y que el peso se está apreciando constantemente. Bien, pasamos al siguiente tema, porque se habló mucho del peso y me parecía importante tratarlo, ¿no? El otro, la recesión. Va a haber una recesión en 2023, coinciden pues la mayoría de los economistas, de las financieras internacionales, de los bancos. Es una recesión que va a pegar particularmente en Estados Unidos y que le va a pegar a México. El dato es que el crecimiento mundial, de acuerdo a últimos datos del Banco Mundial, pasará de 3% a 1.7%, es el dato que tengo, y México, pues se estima que crezca apenas 0.9%, cuando se estimaba que creciera pues hasta 1.6% el próximo, más bien este 2023. Bajan las previsiones de crecimiento para México, aunque México pareciera que no entra a un periodo de recesión, aunque pues es incipiente lo que creceríamos. Sí, un crecimiento muy ¿Qué nos dices de esta recesión? Mira, recuérdanos, hemos hablado un poco, pero bueno, ya tenemos más información también. Claro, yo lo primero que diría es que hay que ser cautos con los análisis económicos, sobre todo los que son ya de muy corto plazo, como por ejemplo decir qué va a pasar en el 2023. Se vuelve algo sumamente complicado, y para un ejemplo, estos mismos analistas pensaban que la economía mexicana iba a crecer al 2.2% a inicios del 2022. Cuando tú ves sus predicciones en enero del 2022, pensaban que iba a crecer en 2.2%. En realidad la economía creció cerca del 3%. Entonces hay obviamente un margen de error. Claro. En este caso lo subestimaron, ¿no? Y México terminó creciendo más. Pero hay tendencias. Más impactante. Exacto. Y es que esa es la parte interesante. México ahorita trae una tendencia de recuperación, ¿no? Estados Unidos, y ahí coincido, muchos analistas prevén o anticipan una recesión económica, ¿no? ¿Esto por qué?
porque para combatir la inflación se necesitan elevar las tasas de interés. Cuando tú elevas las tasas de interés, haces que sea menos atractivo consumir, sea mucho más atractivo ahorrar, sea doloroso, digamos, endeudarte, ¿no? Y entonces todo eso provoca una bajada en el PIB, porque la gente pues deja de consumir, ¿no? Y si no se consume, pues entonces no se fabrican productos para que se consuman, ¿no? Ese es el efecto que se está esperando. Sin embargo, Estados Unidos, los últimos datos de empleo demuestran que su tasa de desempleo de hecho está bajando. De hecho, acaban de sumar 1 millón de empleos nuevos, y de hecho porque también hemos escuchado, por ejemplo, Twitter despidió a tantas personas, Amazon, Facebook, Amazon, todas las empresas de tecnología han despedido. Pero el sector de restaurantes, bares, parques de diversiones, la parte agrícola sigue empleando a mucha gente, ¿no? Eso quiere decir que para México, al parecer, las exportaciones pueden llegar a ser más robustas de lo que se preveían, porque México tiene también un alto sector exportador agrícola, ¿no? Y también tiene el tema de las remesas. Entonces, para redondear así, yo creo que la economía norteamericana, y eso va a parecer bueno, pero es posible que sea un poco... es posible que sea peor en cuanto a la inflación. La economía norteamericana, al parecer, va a ser mucho más robusta de lo que se prevé. Es probable que hay una buena probabilidad de que la economía norteamericana no entre ahorita en una recesión. Tengo un dato de Bank of America que crecería 0.5%. Que eso es un estancamiento. Se está manteniendo para que hablemos de para que hablemos de una recesión necesitas 2 trimestres de crecimiento o de decrecimiento o de crecimiento negativo, ¿no? Pero al parecer la economía norteamericana continúa en un sendero de crecimiento, ¿no? El problema de eso es que si la economía norteamericana sigue creciendo, la inflación nos va a acompañar por un rato más prolongado. Ya habíamos platicado que si hay una recesión en Estados Unidos, lo bueno es que eso va a bajar la inflación. Si Estados Unidos continúa un crecimiento, no entra en terreno negativo, tenemos que seguir esperando inflaciones del 6-7%. Entonces, pues va a ser una cosa por otra. Claro, yo creo que mucha gente dirá, pues no hay manera de ganar. O sea, porque si crece Estados Unidos, nos va mal en temas de inflación. Si baja Estados Unidos, nos pega en otras cosas. el famoso resfriado y neumonía, ¿no? Oye, y bueno, habla Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México, ahora que está en el Banco Interamericano de Desarrollo, que va a haber un cambio de paradigma con en caso de haber esta recesión que se espera para este año. ¿De qué habla Agustín Carstens en este caso? Sí, Agustín Carstens está en el Banco de Pagos Internacionales, que tiene que ver con los pagos entre los distintos bancos a nivel internacional y las transferencias monetarias de ese estilo. Y cuando habla del cambio de paradigma, hay 2 cosas que ha estado ocurriendo en el mundo y que se han acentuado, ¿no? Uno es el proceso de desglobalización. Este proceso que comenzó, digamos, pues con todas las tensiones a nivel mundial entre China y Estados Unidos, la guerra Rusia-Ucrania, ha acentuado todo este proceso de desglobalización, y es, digamos, lo contrario, ¿no? Al tema de que en 1980, 90 Estados Unidos y Europa sacaron a sus fábricas de Estados Unidos, las llevaron a Asia y a muchos otros lugares en el mundo para que ahí fabricaran, ¿no? Entonces ahora ese proceso se está revirtiendo y están regresando las fábricas a Estados Unidos y están regresando las fábricas a digamos, en este caso, en el caso mexicano, canadiense. Eso es, o de manera regional. Exactamente. Que ahí se enmarca con lo que comenta el presidente Andrés Manuel, con el tema de soberanía, con hizo el tema un llamado de en los días pasados a Estados Unidos, a Canadá, para que produzcamos en América del Norte lo que vamos a consumir en América del Norte. Exactamente. Y eso es un poco lo que habla Agustín Carstens. Eso es un poco, pero también Agustín Carstens hace una alerta al mundo
Actualmente el mundo tiene, estamos en lo que se le denomina el patrón dólar. Okay. Es decir, antes el mundo estaba en lo que se le denominaba el patrón oro. Eso quiere decir que cada peso tal podía ser redimido en lingotes de oro, en moneda dura, digamos, sí, ¿no? De ahí pasamos al patrón dólar. Eso quiere decir que Estados Unidos básicamente tiene la moneda de reserva del mundo y puede imprimir dinero casi virtualmente ilimitado, ¿no? Okay. Ahora, estamos viendo que esa facilidad de imprimir dinero de forma ilimitada se ha ido cada vez reduciendo más y más. Y si Estados Unidos no controla bien esta crisis, pudiera ser que comience el mundo a desencantarse del dólar y buscar otras monedas. Okay. Y entonces hablamos de una devaluación del dólar, pero también de muchas otras monedas a nivel mundial. Y estas cosas ya han pasado en el mundo y el mundo ha recurrido a regresar al dinero, digamos, duro, por ejemplo, el oro, sí, o a otro tipo de monedas que logren, digamos, tener mayor credibilidad. Este es un panorama que estamos hablando de largo plazo, okay, 5, 10 años, pero es un riesgo que si estas crisis que vienen actualmente, si Estados Unidos no toma esto, digamos, con la seriedad necesaria, corre el riesgo de perder la moneda de reserva del mundo, que es como su gran joya de la corona. Y lo que nosotros como generación veríamos como cambio de paradigma. Totalmente. Alejandro, te agradezco muchísimo. Muchas se nos gracias. Acaba el tiempo, tengo que tratar también otros temas, pero como siempre creo que mucha claridad en lo que se ha dado en los últimos días y lo que viene para los próximos meses. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ti. Gusto.